Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar siempre aquí en Mega TV, charlando con protagonistas de nuestra sociedad en distintos ámbitos. Siempre decimos, puede ser el ámbito cultural, profesional, político, muchas veces también el ámbito empresarial. Vamos a hablar con una persona que ha sido transversal a todos estos ámbitos, ha trabajado mucho, sobre todo en el derecho, es su carrera principal, pero también preocupada habitualmente en cuestiones que atañen a los derechos humanos y a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo aquellas más vulnerables. Ella se llama Alda Cardoso, esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Alda Cecilia Cardoso Benítez, nacida en Concepción el 22 de noviembre de 1957, su educación primaria y secundaria las realizó en el Centro Regional de Educación Juan E. Oleari de Concepción, donde obtuvo el título de bachiller en Ciencias y Letras. Es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Asunción y doctora en Ciencias Jurídicas por la misma institución. Magíster en Conducción y Planificación Estratégica Nacional, egresada del IAE. Especialista en Psicología Forense y Judicial, Universidad Autónoma del Paraguay. Técnico en Perfilación Criminológica por la misma institución. Además de sinfines de capacitaciones que recibió a lo largo de su vida, como medidas alternativas a la encarcelación e innovación en materias de ejecución penal, seguridad y defensa en sociedades democráticas, capacitación en prueba pericial, capacitada en liderazgo político con perspectiva de género, capacitada en tráfico de personas con fines de explotación sexual por el Ministerio de Relaciones Exteriores, capacitada en prevención y educación de VIH-Sida por la Fundación Vencer y capacitada en VIH-Sida e ITS por la Red Latinoamericana de VIH y otras más. Ejerció la docencia en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y en muchas de las áreas de su extensa experiencia y conocimiento. Es autora del libro Transformación de una mente criminal, publicada en el año 2017, presidente de la Fundación Marco Aguayo de Lucha contra el SIDA, 1998-2007, presidente de la red de ONG que trabajan VIH-Sida en Paraguay, 2003-2005, directora de Seguimiento Procesal del Ministerio de Justicia, 2013-2019, directora de Planificación de la Justicia Electoral 2017-2018, creadora y directora académica del Instituto Técnico Superior en Política Electoral de la Justicia Electoral 2020-2023. Obtuvo varios reconocimientos como Premio República, Laureados 2023. Condecorada con la Gran Medalla Nacional del Ceremonial Bomberil del Palacio Barolo como embajadora de la cultura argentino-guaraní, Buenos Aires 2023. Querida Alda, qué gusto tenerte. Me va a costar esta entrevista porque somos amigos, pero te quiero también preguntar profesionalmente. ¿Cómo estás? Mario, un gusto estar aquí. Yo agradezco esta invitación, pues realmente es siempre importante hablar con vos. Sabes que somos amigos de tantos años, nos conocemos, sabes todo, pero hoy estoy aquí como profesional. Gracias. Un gusto, Alda. Y estaba revisando un poco, porque una cosa es conocer coloquialmente a alguien, otra cosa es ver su hoja de vida, y realmente hiciste mucho. ¿Por qué te inclinaste al derecho primero? ¿Qué fue lo que te atrajo de esa carrera que hiciste primero en la Nacional y después con varios estudios posteriores? ¿Por qué ingresaste a ese mundo tan fascinante del derecho? Y realmente es una inquietud de niña, de querer saber, de querer conocer. En mi familia tenía muchos abogados y en esa época eran muy valorados en mi Concepción natal. Entonces eran muy valorados los juristas, eran personalidades, los jueces. Entonces como que me incliné por ahí de querer hacer más por la gente. Y ese tema de querer hacer, del servicio, de querer servir, viene de mamá. Es una cosa que yo vi desde niña, lo que hacía mi mamá a través de la iglesia, en los clubes, en el Club de Leones. Entonces veía que estar cerca de la gente hacía bien al alma, como siempre nos decía ella. Entonces, por ahí es que me incliné por el derecho.
no para ganar dinero, sino para ayudar a la gente. Claro. Y tuve esa oportunidad. Tuve la oportunidad de ayudar desde el derecho. ¿Cómo fue tu también. vida en esa ciudad de Concepción tan particular, tan hermosa, pero tan bucólica también en los años 60, 70? Después comienza a explotar Concepción, pero ¿cómo fue esa época? Y serena, Sí. una niñez tranquila, jugando en la calle, en los pequeños bosquecillos, con los vecinos. Éramos como una familia en el barrio. El río de Paraguay, la playa. El río Paraguay, la playa, sí. Cruzar el río, ir al otro lado en el Club Dorado, que era un club el mejor que teníamos en ese momento. Y bueno, estar siempre en el río. El río era un sitio obligado. Claro. Ahí nos íbamos a bañar, nos íbamos a lavar ropa, la gente se iba a lavar ropa, o sea que servía de todo el río Paraguay. Sí, ahí como en nosotros los pilarenses también, pero en el otro extremo del país. Claro. Parecido el tema. Ahora, ¿a los cuántos años venía hacia Asunción? Al terminar el 6º curso. Ahí venís. Sí, cuando terminé, porque no estaban las universidades allá. Todavía. Entonces, todos veníamos, mis hermanos, mis 2 hermanos mayores vinieron a Asunción. Entonces, al terminar, vine con una odontóloga, Totina González Viera, que vivían allá. Ella era odontóloga. Y vino, me trajo, me dijo, yo necesito un asistente. Estaba con Lía Bonifaci trabajando. Entonces, ¿Concepcioneros ellos también? Ella trabajaba allá, sí, ella trabajaba allá. Esa red social que hay en el Paraguay, ¿no? Exacto. El compublano que te invita. Que te invita. Entonces yo era chica, 17 años, y vine con ella, así que vine a una pensión de señoritas que en ese momento existían, y a la vuelta del consultorio, como trabajaba mañana y tarde, lo que me quedaba era facilísimo el tema de la universidad, así que fui a turno noche en la Universidad Nacional de Asunción. Amo la Universidad Nacional de Asunción, el título de doctora en Ciencias Jurídicas tengo también de la Universidad Nacional de Asunción. Hice un montón de cursos, de entrenamientos para cada oportunidad que tenía de servicio, porque hice eso mucho. Perdona, entonces trabajaba mañana y tarde, y de noche ibas a la facultad. De noche a la facultad. ¿Y hiciste la nacional primero o después hiciste la nacional? No, la nacional de carrera, sí. ¿Ahí Mariscal Estigarribia todavía? ¿O ya en Mariscal Estigarribia. Ahí, claro, la famosa Facultad de Derecho. Claro, y estaba todo cerca, entonces yo trabajaba a Sara y Iturbe, vivía Iturbe casi a Sara, y la universidad estaba en Yegros, así que era todo muy fácil en ese momento. Qué linda época esa. Linda época. Mi madre también fue ahí, mi hermano Adolfo también, son todos salidos de la Nacional, y ahí era una efervescencia de jóvenes, mucha actividad. Siempre el derecho se caracterizó por mucha actividad gremial, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y cómo fue tu entrada viniendo? ¿Eras la chica tímida de Concepción que llegaba al mundo de Asunción? Sí, y la verdad creo que nunca fui tímida. Siempre fui un poco avasalladora de meterme. Allá estaba en los grupos, en el colegio era líder, trabajé, hasta ahora tenemos un grupo de compañeros fantásticos, personalidades. Llegó a ser comandante de la Armada Nacional, un compañero mío, muchos militares, la senadora Blanca Ovelar, que fue mi compañera del primero grado al 6º curso. O sea que tenemos un grupo muy fuerte de gente que se formó en Concepción y que hoy están trabajando. Concepción siempre fue un poco revolucionaria también, ¿eh? Sí. Ya de la época del 47 y lo que pasó después en la dictadura, siempre fue un lugar de mucho combate y de mucha idea revolucionaria. Sí, ¿no? Contestatario. Hasta tal punto estaba medio castigado Concepción. Sí, hasta hace poco, ¿verdad? Sí. Entonces, esa historia de la revolución, por ejemplo, a nosotros nos contaba mamá y sus hermanos que participaron de la revolución. Entonces, tiene una historia de esa, pero también de gente valiosa y valiente. Claro. Eso es lo que nosotros nos arrogamos, a veces la valentía y la decisión de hacer una cosa y el lograr los objetivos, proponerse quiero hacer esto y no parar hasta lograr. Entonces, esas cosas, esa fortaleza tenemos dentro. Yo adquirí eso, mi papá un trabajador de una honestidad intachable. Entonces, los padres
no tienen, de esa época no tenían que explicar, no tenían que hablar, sino mostrar. Claro. Nos mostraron. Y Claro. eso mismo hago yo con mi hija. Tengo una sola hija que vos conocés, Sí. así que hice lo mismo. Hice Claro, lo mismo. predicar que con el hicieron. ejemplo. Exacto, Ahora, exacto. Alda, ¿todavía estabas Stroessner cuando entraste a la facultad? Era los Sí. últimos años de la dictadura. Claro, no, yo Se toma entré esa en transición. la facultad en el 76. Claro, mucho igual tiempo, que todos nosotros, sí. Mucho tiempo. Todavía me faltaba tocó. un buen trecho. Faltó un Sí. gran trecho, sí. Pero ya había una cierta crítica, tradicionalistas, militantes, ¿te acordás? Ya había una situación de cuestionar a la dictadura. Sí. Muchas veces con represión también. Sí, pero yo no estuve en esos movimientos. Estuve en otro tipo de movimientos, de grupos de jóvenes, Ujú. también de mi mamá, de ir mucho a la iglesia. Sí, Entonces estaba en esos grupos y por ahí era que se hablaba, participaba de las reuniones, claro. pero siempre en el área social. Área social. Área social, Y no olvidemos que la iglesia tenía Ismael Rolón, que ya era también un hombre que Exacto. criticaba al gobierno. Sí, y era una sí. iglesia, y en ciertas partes sigue siendo muy vinculada a lo social, ¿verdad? totalmente. Mm. Entonces por ahí es como me incliné por ese lado Claro, social de servicio, también. digamos. Por el servicio, Mm. sí. Ahora, ahí vos terminaste, en 6 años terminaste, Derecho. No. Sí. Yo dejé, Ah, le tuviste a Cecilia. dejé y terminé después cuando Cecilia se fue a Londres a estudiar. Ah, no te Yo puedo me creer. quedé y yo no pude, Claro, no tenía qué hacer sin mi hija. claro. Se fue con Mirá qué 14 increíble. años Sí, y yo tenía que hacer alguna cosa. Y el que siempre mi papá me debe el título. Claro. Todavía necesito Terminar el el título. sueño de los padres. Tengo que tener ese título. Sí, papá, pero yo trabajaba. Trabajé muchísimo, bien. sí. Y no me interesó el estudiar. Y se fue mi hija a Londres a estudiar. Y a mí me faltó cosas que hacer. Se me quedó un vacío tan grande. Le llamé por el primer mes que se fue, en esa época, 2 millones de guaraníes de teléfono. Ahora estará desayunando. Le voy a llamar ahora. Antelco. Antelco. Dije, no, yo tengo que buscar alguna actividad. Y ahí retomé la universidad, seguía estando. Increíble. Don Benítez, que era el secretario eterno de la universidad, me reconocieron porque yo me matriculaba, siempre no me iba nomás de vaga que era. Vos sabés que hay muchos casos. Adolfo, Sí. que vos lo conocés, que Sí, llevas a claro. mi hermano, Sí, él sí, también sí. hizo así. Interrumpió, Sí. crió sus hijos, después volvió y Sí, terminó. exacto. Por lo visto que es una cosa que puede pasar. Puede pasar. Y obviamente, una vez que volviste ya terminaste. Claro, ahí ya terminé, me Sí. faltaron 2 años, Ajá. terminé los 2 años que me faltaron y bueno, en esa época uno no tenía el posgrado para el doctorado. Inmediatamente uno podía hacer, hice escribanía Sí. y después inmediatamente me presenté en mi proyecto de tesis, ya trabajaba en la Fundación de Lucha contra el SIDA, Me acuerdo. así que hice esa propuesta. Época del doctor Aguayo y compañía, ¿no? El doctor Aguayo era director Sí. de Del Pronacida, programa- del de programa Pronacida, nacional, sí. sí. Ujú. Y yo tomé la presidencia por 10 años. Me acuerdo. Entonces, yo hice mi tesis doctoral sobre el derecho de las personas, la situación de sus derechos humanos en esa época durísima. 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 Yo ahora me estoy acordando, me está viniendo como un déjà vu y claro, ahí nos conocimos quizás porque Exacto. era un tabú hablar del tema. Sí, sí, y la sí, gente totalmente. que sufría de esa enfermedad era discriminada. Mucho. Se lo mucho. señalaba con el dedo. Con casi. el dedo. Yo tuve casos muy emblemáticos en ese momento donde le sacaron el hijo a una mujer porque tenía Qué bárbaro. VIH y le sacó el abuelo, o sea, el papá de ella, y no le permitía, se iba a la Claro. vereda a golpear la mano para que venga el niño, para hablar con él, y el papá le echaba con agua, con manguera, Qué bárbaro. le manguereaba. Parece que estoy hablando del siglo XVIII. Así mismo. Pero pasó hace poco. Pasó hace poco. Ahí quiero parar porque quiero profundizar un poquito eso. Sí, fue un trabajo terrible porque algunos medios de prensa comenzamos también a concienciar a la gente. Se hicieron unos eventos, unos festivales. Sí. Tratamos también de generar los comportamientos, las conductas seguras. No era fácil porque había muchos prejuicios.
Se creía que tomando un tereré ya te contagiabas de SIDA. Totalmente. Vamos a hablar un poquito de eso y después las otras etapas que hizo Alda Cardoso. Cuando habla de su hija, habla de Cecilia Enríquez, querida cantante profesional, muy famosa también, hasta que nos dejó y se fue a vivir al exterior. Pero vamos a hacer la pausa y después seguimos contando esta historia de Alda Cardoso, una mujer con mucho temple que vino alguna vez de Concepción y bueno, pudo hacer todo lo que hizo seguramente por la fortaleza que nos da también el de arriba. Ya volvemos con Alda Cardoso. Con la doctora Alda Cardoso hoy conversamos la noche, habíamos entrado en esa etapa en que ella trabaja con un tema delicado para el Paraguay en ese momento, que era cómo abordar el SIDA. Ni siquiera había un marco legal todavía en ese momento, Alda. No, el marco legal nació en el 91, año 91, pero que era, a mí me hacía acordar este tema del que estuvimos en pandemia. Sí. Aquella oportunidad, porque como se desconocía todo lo que era VIH, lo que era SIDA, si fallecía una persona, se le envolvía a sí mismo como en la pandemia, en plástico, en bolsas de plástico, no se le podía velar con cajón tapado, porque había tal desconocimiento que es como dijiste vos, que contagiaba, sí. Se contagiaba, no le podía mirar, y yo le recuerdo a Carla, internada en sus últimos días. Yo fui a visitarla. Carlos Ramírez fue un famoso travesti que falleció justamente a causa de complicaciones del SIDA, ¿verdad? Así mismo, y falleció en la CIMET en ese momento. Yo me senté en su cama y él no podía creer. Claro. Cómo yo me senté en su cama, me dijo, no te va a pasar nada. No me va a pasar nada. Por favor, te pido, contale a mi mamá, quiero que venga mi mamá, pues la madre no venía porque tenía miedo. Tenía miedo. Entonces, esa época muy difícil, muy dura. Recuerdo que yo tenía también mucha cercanía con Monseñor Cuquejo y me decía, podés hablar de todo, podés hacer todo, pero no hables del preservativo. Eso no está permitido. Entonces yo hablé con él, le dije, yo no estoy instando al uso del preservativo, pero yo tengo que informar con certeza de todo lo que es el tema SIDA. Claro. Y una de las formas de prevenir, la primera es la fidelidad en la pareja. Sí. Entonces, pero yo tengo que hablar de todo, yo no puedo guardarme una parte de la información. El otro puede tomar o no tomar, pero yo no estoy instando. Monseñor, tenemos que contar la realidad, la verdad. Y él admitió, sí, tenés razón, pues yo le decía, no es eso lo que estamos nosotros pregonando, sí. Pero hay que influir. Sí, yo recuerdo que había tanto prejuicio que se creía al principio que era una especie de maldición destinada a los homosexuales. A los homosexuales. Después nos dimos cuenta que era un problema heterosexual también. Así mismo. Y cambió también la visión, pero fue toda una construcción muy difícil. Una construcción difícil, pero organismos internacionales se ocuparon de esto, asistieron a la fundación. Nosotros recorrimos el país en escuelas y colegios llevando información sobre VIH. Hicimos un trabajo de prevención muy fuerte y nos fuimos a la televisión, tenía yo un programa semanal hablando de SIDA. Trabajamos mucho en información y de hecho que sirve, pero no al 100%, evidentemente, porque pasaron muchos años y yo seguía recibiendo no hace mucho tiempo, pensar que vos te fuiste a mi colegio a dar la charla, pero yo nunca pensé que a mí me iba a tocar. Claro. Y hoy estoy así. Claro. Entonces, esas charlas, esas que nos vamos a hablar con los estudiantes, ahora yo no estoy haciendo más eso, pero es importante decirle esto. Claro. No creas que no te va a tocar, que no te puede tocar. Sí. Te puede tocar. Exacto. Yo digo por lo que me pasó a mí, por la experiencia que recogí después, que me tocó asistir a las personas que escucharon
Pero la charla de prevención. Pero no creyeron que te iba a tocar. No, sí, pasa lo mismo con las adicciones, que vamos a hablar también después. Pero qué importante fue en ese momento que algunas personas como vos y otras hayan encarado esto, porque había una total ignorancia al respecto. Lo curioso, Alda, es que, bueno, estás ahí 10 años, pero siempre yo te encuentro en algún tema complicado. Después de mucho tiempo te encontré también con el tema de la reinserción de las personas privadas de libertad y del gran drama de nuestro sistema penal, que es la cantidad de gente que está sin sentencia, sí, privada de libertad. Paraguay tiene un récord muy triste en ese sentido. Sí. ¿Qué pudiste aprender ahí? ¿Estuviste un tiempo? Sé que saliste después. Llegaste a escribir, trabajaste con gente muy entendida. ¿Qué es lo que nos pasa con nuestro sistema penal? ¿Por qué es tan cruel, es tan terrible? Sí. Bueno, te quiero unir a lo del VIH. Sí. Yo digo, bueno, 10 años ya es suficiente estar al frente de una organización, voy a dejarle el espacio a otras personas y me voy a dedicar a limarme las uñas, voy a quedarme en mi casa. Ya cumplí. Ya está, ya es suficiente. 2 días después estaba viendo la televisión. La tele, la veo a la doctora, una juez, y diciendo, es una pena, la mora judicial, hay muchísimas personas en las penitenciarias que no tienen abogado, y no puede ser esto. Bueno, la doctora Ana María Llanes. Ajá. Al día siguiente me presenté a su oficina, a su despacho, me anuncio sobre qué expediente, doctora. No es un tema particular. Me voy, yo la conocía a ella. Sí. Señora, como siempre te he visto, no es la primera vez, anoche te he visto en la tele hablando de esto. Yo soy abogada y quiero trabajar contigo. Quiero trabajar en Tacumbú, donde sea, donde vos me digas. Y así empecé a trabajar en Tacumbú como voluntaria desde la pastoral social de la Iglesia Católica, porque como yo estaba en esa área, entonces fui y le conocí ahí ya no estaba lamentablemente Juan Antonio de la Vega, Ya no. pero él le dejó como sucesor, le pidió que se ocupe al padre Luis Arias, Sí. que estaba trabajando ahí, y me uní a ese equipo y viví también muchísimos años compartiendo el dolor, el sufrimiento y ver realmente un ser humano hecho trapo. Claro. Perder todo, perder toda dignidad, me afecta un poco al recordar. Sí, no me imagino. En esa época era también muy dura, 2008, Sí. y no me contaron a mí, porque yo recorría todo Tacumbú, tenía mi oficina dentro de Tacumbú. El director de entonces, Artemio, me dio una sala ahí para que yo trabaje y yo le recibía ahí a todos. Ibas haciendo correr sus expedientes. Sí, eso es lo que yo hacía, seguimiento procesal. Seguimiento. Entonces yo le llamaba, me pasaban el listado de las personas que no tenían condena y yo les llamaba, les recibía, tomaba nota y tenía personas, mujeres que salieron de Buen Pastor, que abogadas, se incorporaron, sin ser abogadas primero y después estudiaron. Ahora, perdón, ahí te quiero hacer una puntualización. Vos decías el escalón más bajo quizás de la condición humana, porque en realidad con ellos nadie quiere acercarse ni siquiera. Nadie quiere irse a Tacumbú o ahora a los otros penales. Es como que hasta ahí llegamos, pero eso ya no queremos porque o no tenemos la capacidad o hay que ser fuerte, o simplemente no queremos mezclarnos con gente que cometió delitos graves. Sí. ¿Cómo superaste eso? Y la verdad que yo no pensé en ir a trabajar con los delincuentes, con los que cometieron delitos graves o crímenes, sino pensé en el ser humano. A esa persona que cayó en desgracia. Y yo de hecho escribí después un libro sobre mi trabajo en penitenciaría, sí. Transformación de una mente criminal, porque logramos transformar a muchísima gente y escuchar toda la vivencia. Esto mismo que vos me decías, y contame un poco de tu infancia y cómo transcurrió en tu concepción. Claro, entonces nos sentábamos, nos íbamos con la juez Ana María Llanes, teníamos una plenaria con lectores, llegamos a tener 600 lectores en Tacumbú, en el salón auditorio lleno, y la gente pasaba a dar su testimonio de cómo fue cambiando, de cómo hoy es otra persona, y la juez escuchando, y eso le servía para tener beneficios. Claro. De ahí salió esta ley que tiene ahora la parte penal, que es
la ley de ejecución penal, que permite salidas transitorias, que permite reducción de la pena, con ese trabajo que se inició en Tacumbú con la doctora Llanes. Qué tema difícil Alda, porque vos sabés que también la sociedad tiene la idea, la ilusión de que depositándolos ahí y dejándolos para siempre que se pudran, porque esa es la expresión que usa la gente, sí, ya está solucionado el problema. En realidad se complica más la situación. Se complica más. Ese hombre sale todavía más violento. Así mismo, y una pequeña cosa que yo creo que es un disparador de eso que estás diciendo, se genera más violencia. Yo vi chicos metiendo la mano en la cloaca, que sí, corre, sacar 3 fideos y comerse. Entonces decís vos, ¿qué estoy haciendo yo como sociedad? Claro. ¿Por qué la sociedad le cerró las puertas? O sea que yo digo que tenemos responsabilidad también como sociedad. Totalmente. La reinserción, nosotros trabajamos. Desde que yo ingresé, empezamos a crear equipos de trabajo y hacíamos estas terapias, charlas, un servicio de autoayuda donde nosotros hacíamos que esta persona se sienta importante. Sí cometiste este error, pero esto hay que dejar atrás y hay que empezar a trabajar a partir de ahora en ser una mejor persona. Llevé a la universidad a Tacumbú y a Buen Pastor. O sea, hicimos muchísimo trabajo y eso sirvió. Mimarla un poco, claro, sirvió. Tengo que hacer otra pausa y a la vuelta quiero preguntarte si se puede transformar una mente criminal, pero además de otros temas. Alda Cardoso, hoy con nosotros, abogada, pero sobre todo con una vivencia extraordinaria en materia de derechos humanos, que son derechos esenciales de la condición humana. Ya volvemos con más de esta interesante conversación hoy aquí en Mega TV. Es un gusto estar charlando con la doctora Alda Cardoso esta noche aquí en Mega TV y de paso tocar un tema que es delicado, es un tema que nos cuesta abordar como sociedad y preferimos hasta a veces no saber o esconder, como se suele decir, la basura bajo la alfombra y olvidarnos. Pero algo tenemos que hacer con nuestro sistema penal. Y en ese sentido queda la pregunta que tu propio libro formula. ¿Se puede transformar una mente criminal, Alda? Sí se puede. Sí se puede. Tengo testimonios vivos hoy, gente que cambió su vida, que dejó de ser el que fue. Y en ese libro yo describo muchas historias reales de personas que cambiaron, que transformaron su mente y que hoy están siendo personas de bien. ¿Tenías un ejemplo así que con nombre y apellido? Tengo varios, pero tengo para mí el más importante es Amado Verino. Me acuerdo de él. Un hombre que era funcionario público y en las noches él se dedicaba a hacer asaltos, o sea, todo tipo de hechos punibles. Y hasta que entramos nosotros con nuestro programa Cirugía de la Mente, que así se llama, creación de Víctor Cabral, que es una terapia de lectura, pero que hace un poco un entrar en el interior de cada uno. Ajá. Preguntarle al hombre, ¿estás conforme acá en la penitenciaría? No, no estoy conforme. Vas a describir qué es lo que te gusta de vos y qué quieres cambiar. Eso es solamente para él, no es para leer ni para mostrarla, pero el hecho de escribir y de reconocer sus falencias y sus deseos es muy importante y empezar a trabajar. Es terapéutico. Terapéutico, es una terapia de lectura, lo que hacíamos, por eso yo te decía, llegamos a tener 600 lectores. Verino tenía más de 70 antecedentes, por ahí me acuerdo. Sí, y sí, así mismo. Y él no creía en esto porque estaba solamente con la Biblia y un día se acercó. Tanta gente venía y tanta gente recibió beneficio desde ahí en su juzgado que venía la gente. Y vino él y pidió la palabra y ahí yo decidí, después de entrar a Cirugía de la Mente, que vino a dar su testimonio, dijo, tengo 25 años de delincuencia, 18 años de penitenciaría, todavía me quedan 7. ¡Qué bárbaro! Y ni un guaraní en el bolsillo.
Entonces yo ahora lo que entendí y aprendí es que no es redituable ser un delincuente. Perdí mi familia, perdí todo, así que ahora me acoplé a este grupo y yo quiero salir de esto. Fue el primer preso, como se decía en esa época, que tuvo su salida transitoria, sin que exista la ley. La señora Ana María Llanes, la juez de ejecución, ella le vio crecer. Todos los miércoles nos sentábamos a escucharle y ella confió. Dijo, le voy a dar la salida, que se vaya el sábado a la mañana y que vuelva el domingo a la tarde. Ustedes son responsables, nos hicimos responsables junto a don Víctor Cabral, que le acompañó a su casa. Para cuando eso ya hicimos el lazo con su familia, que había perdido. Que había reconstruido. Para reconstruir, la esposa decidió recibirle, se fue y don Víctor en la casa. No se movió de esa casa, se quedó con él. El primer fin de semana salió por todos los diarios, preso Sambucú, nos hicieron entrevistas de cuánto cobramos, todas esas cosas. Pero nosotras estábamos en otra cosa con la juez. Así que él... Y hoy es una persona excelente, trabaja en las penitenciarías. Una de las iglesias que trabaja en Tacumbú le contrató y él trabaja por la reinserción con la palabra, lleva la palabra de Dios a través de la Biblia. Él hace este mismo trabajo. Claro, a partir de su propia experiencia. De su propia experiencia. Qué interesante este caso, porque... Y tengo varios otros. Me imagino. De paso, recomiendo... ¿Está tu libro en existencia o se agotó? Está en existencia, sí. Bueno. Yo participé ahora en Concepción de la Feria del Libro, donde me invitaron a presentar. ¿En qué editorial lo editaste? Lito Color. Ok, Lito Color, para que la gente quiera buscar. Transformación de una mente criminal. Transformación de una mente criminal. Yo tengo, pero la gente que quiera por ahí. Quizás tendría que ponerlo en internet también. Estoy en eso porque se está traduciendo al guaraní. Ah, qué bueno. El profesor David Galeano me está haciendo la traducción. Sí, el profesor. El profesor, sí. Pero bueno, a ver, qué terrible esto, porque sin embargo todavía hay problemas en cuanto a programas de reinserción más masivos. Todavía, hoy viniendo acá a esta entrevista, escuché que a un condenado a 20 años por narcotráfico lo tienen en una piecita oscura sin luz y sale media hora por día. El hombre está condenado, pero no sé por qué justamente en Concepción le aplican ese castigo. No sé por qué. Todavía hay esas medidas medio medievales. Medievales, totalmente. Y que ni siquiera están basadas en ninguna legislación. Es una decisión del director o de quien esté ahí en ese momento, ¿no? Y es probable, pero yo lo que digo es que ese tipo de medidas no cooperan. Claro. Hay que trabajar de otra forma. O sea que mirarle no como el narcotraficante, sino como la persona que tiene una condena de 20 años. Claro. Tiene un largo tiempo dentro, una larga vida dentro. Entonces hay que hacer de que él se recupere como persona, como ser humano. En una entrevista recuerdo que una periodista muy calificada me preguntó luego del corte y decime que yo no puedo creer que vos tengas tu oficina en Tacumbú y no tenés miedo, no. ¿Y qué te pasa? ¿Qué se siente sentarse delante de un narcotraficante, de un asesino? Y le dije, nunca me senté delante de un asesino ni de un narcotraficante. Me senté siempre delante de una persona. Entonces, esa humanización que se logró mucho cuando estuvo la ministra Sheila Abed, sí, que ella era una persona apasionada del ser humano, es una persona, y nos dejaba trabajar y hacer todo este tipo de cosas. Se trabajó en Buen Pastor, se trajo al señor Tomás Dávalos, que es un empresario importante. Del supermercado. Sí. Sacamos en un año 2015 22 mujeres indultadas. Las 22 mujeres fueron tomadas por el supermercado. O sea que ese tipo de acciones se necesitan. Claro. Porque hay también una falsa moral, Mario. La reinserción se tiene que trabajar. Sí, yo le preparo en la penitenciaría a Alda para que ella al salir sea una modista, o sea, pueda hacer panificados. Sí.
pero ¿y dónde trabaja? Claro. Porque a mí me piden antecedentes para poder trabajar. Aparece. Y cuando aparece eso, ya no le toman. Entonces no tienen mucha opción fuera. Entonces esa parte falta esa sensibilidad, esa empatía de la comunidad. A mí me parece, Alda, que ahí también hay que explicar mejor que una vez que está efectuada la condena, que se da la sentencia, se lee la condena, ese ya va a ser el castigo. La gente parece que quiere agregar algunas cosas más, o sea, parte de la privación de libertad, que esté encerrado, que esté a oscuridad, que sufra premio físico. Eso no está en ninguna ley. Y no está en ninguna ley, Mario, y además está en la lógica. Claro. Yo reacciono en contra de eso. Yo le decía al padre Luis, cuando veía que comían de la cloaca, le decía, y qué buenos que son nuestros presos. Pero qué bueno, yo no puedo entender. Mira cómo viven, mira, son tan pacíficos. Yo no sé, si salgo de acá, lo único que voy a querer es agarrar una metralleta y meterle bala a todos por tenerme en esta situación. O sea que hacíamos siempre reflexiones como esa de ¿cómo así? Claro, sí, es casi rebajar a la condición de un animal a un ser humano, ¿no? No, peor que al animal se le tiene bien en un platito la comida. Pero ahí está el problema, que mucha gente dice, sí, se merece comer esa comida de la cloaca por lo que hizo. Sí. Y no se logra comprender que en realidad ya el marco legal ya le dio el castigo. Ya le dio. Ya, eso tendría que ser suficiente. Sí, la enfermedad mental es una situación que no se ve, pero que existe, porque en tu sano juicio no vas a matarle a alguien. Bueno, ahí tenemos otro problema. Qué bárbaro, qué corto hace este programa, porque yo me subleo, hace poco murió una chica, se ahorcó en la Senat. Exacto, 20 y pico años. Me dio mucha rabia porque esa chica nunca tuvo que ir ahí. Tenía que irse en todo caso al neuropsiquiátrico, ahí en el Centro de Prevención de Adictos. Era una chica adicta que estaba vendiendo al menudeo droga con el noviecito. Sí. La mandan a Senat. Lógico, entra una angustia, está el síndrome de abstinencia, se suicida. Linda Luna. Me quedé con una rabia porque dije, qué error del Estado de no tener un lugar donde enviar a una chica que no es una delincuente. Sí. Es una adicta. Sí. Vamos a hablar de eso a la vuelta. Sí. ¿Te animas? Me interesa mucho. Por favor. Hablemos entonces también de adicciones, porque es otro aspecto también que trabaja mucho Alda. Por eso llegó a ser corto este programa, porque tenemos tantos temas. Pero es muy interesante que hay en familia también. Hablemos de esto con los chicos, hablemos de esto con nuestro entorno, porque son temas de la dura realidad social de nuestro país. Ya volvemos. El problema es que esta señora, Alda Cardoso, no se queda quieta. Ella iba a descansar después del tema SIDA, después se metió en las cárceles, después también en el tema adicciones, porque te veo siempre cerca de nuestra querida hermana Regina. ¿Cómo te vinculaste al tema adicciones? Ahí también en tu experiencia carcelaria, ¿dónde te interesaste en el tema, Alda? Y realmente con la hermana Regina nos conocemos hace casi 40 años. Ah, sí. Y desde entonces yo trabajé con ella, recorrimos también el país con el tema Alcohólicos Anónimos. Claro, que ella trae a Paraguay. Ella trae a Paraguay y al poco tiempo, por una adicción en mi familia, me acerqué a ella y ahí nos conocimos. Entonces a mí me interesó mucho y viajábamos al interior, ella con sus Alcohólicos Anónimos, después crea Narcóticos Anónimos. Correcto. Entonces seguimos trabajando en eso y hasta ahora. Sí. Ella con sus casi 93 años, una lucidez extrema, sigue trabajando y mucho, pero entre las dos tenemos programas de rehabilitación. El doctor Fresco, que está siempre también tan cerca y tan interesado en todo, pero el tema de adicción es un tema muy importante que se tendría que abordar con muchísima fuerza. Claro, ahí te quería nomás hacer la puntualización siguiente, que es parecido otra vez a esto de cirugía de la mente y compañía, porque otra vez la terapia es en parte escribir, hablar, se enferma por la boca, te curas por la boca, decimos, y sobre todo esa cuestión terapéutica del adicto recuperado que ayuda al adicto en carrera, digamos, ¿no? Exacto. Eso
Regina lo enseñó en todo el país, hoy tiene decenas de grupos, Sí. de lo que comenzó como un proyecto casi Así es. personal, ¿verdad? Ahora, en las cárceles, el gran problema sigue siendo el consumo de drogas. No ha podido el Estado paraguayo responder a la altura de las necesidades por la cantidad de adictos que hay y los recursos que hay. Hay que invertir más, obviamente, ¿no? Hay que invertir más. Mario, la penitenciaría, en esos momentos que yo estaba ahí dentro, se convertía. Hay 2 tinglados. Está el pasillo para cruzar, para ir a los otros pabellones, y hay 2 tinglados, uno a ambos lados. A la mañana, 6:30 de la mañana que yo llegaba, alfombra humana. Todos en el piso durmiendo, los adictos, a quienes se les llama pasilleros, porque no tenían un lugar. Ahora está más despejado, porque hay menos gente en Tacumbú. Entonces, mi preocupación hasta hoy, es que estén así como están. Claro. Y no puede haber una rehabilitación dentro de esa penitenciaría, porque a diario ingresa Claro. la droga. Claro. A diario. Pero que a su vez es el único bálsamo que tienen para aguantar esa situación, ¿no? Mario, me hace acordar, yo viajé a México a conocer las penitenciarías de México, y ahí me entrevisté con el director de una de las penitenciarías de mujeres, y me dice, él fue militar, y me dice, es que esa es la única forma. Que aguante. No vas a poder cortar. Tenemos que proveerle. Yo entré en pánico, dije, Claro. ¿qué está diciendo este hombre? Entonces, mi propuesta siempre fue que una de las penitenciarías, la de Moscada, la de La Vega, Juan Antonio La Vega, se convierta en un gran centro de rehabilitación para adictos a sustancias. Claro. Cuando es privado de la libertad a un adicto, no se lo puede mandar ni al Buen Pastor, ni a Tacumú, ni a la Senat. No, que se vaya al Juan Antonio La Vega, que es el sitio de rehabilitación. Y ahí tiene que entrar toda una estructura. Claro. Ministerio de Salud, porque es una enfermedad. Ministerio de Agricultura. Todo, entonces se hace una contención global. Claro. Ahí sí vamos a tener recuperados. Y que sí la ley diga, bueno, 2 años, 3 años, que los expertos digan eso. Pero tanta es la angustia que pasa, no solamente la persona adicta, porque ¿por qué siempre sigue consumiendo para no ser consciente de lo que le está pasando? Pero la familia destruye todo a su paso. Claro. Pero no se va a poder mientras estén todos aislados. Juan Antonio de La Vega es para 1.300 o 1.600 personas. Ahí llevarle a todos los adictos de todas las penitenciarias del país. Por supuesto que no es llevar y depositarlos. No, hacer cirugía de la mente, porque funciona, Mario. Esta terapia de lectura, todo, autoayuda, las puertas. Sí. Hay muchas organizaciones que quieren cooperar, pero quieren ver resultados. Pero mientras se esté haciendo aislado, no se va a poder. A vos te debe pasar lo mismo que a mí. La gente cree que a la hermana Regina hay que llevarla al hijo y dejarla ahí y que le cure. Claro. Ella puede pasar el mensaje, pero la estructura tiene que ponerla al Estado. Exacto. Y los lugares privados son caros. Son caros, y entonces la contención es corta. Claro. Yo con 7 millones de guaraníes por mes o 10 millones de guaraníes por mes le llevo 3 meses o 6 meses, después ya no. Ya no aguanto. Entonces tendría que haber un gran centro de rehabilitación, al menos para las personas privadas de libertad, que es lo que a mí me llega muy de cerca. Claro que las demás personas me interesan muchísimo también, y hago lo que puedo con la hermana. La hermana es siempre el rostro, la cara de esa lucha, de ese trabajar, de ese querer recuperar, pero falta mucho y falta mucha ayuda. Bueno, ya entrando en esta parte final, lastimosamente resulta corto el tiempo, pero no será la última vez que hablemos. Te veo de todas maneras siempre activa, y finalmente, a pesar de tantos temas problemáticos, te veo siempre con una mente positiva. Pueden salir adelante en nuestro país tan aquejado de tantos problemas, corrupción, tema de adicciones, la inseguridad. Viste que a veces uno hasta se deprime de ver tanto televisión y ver tantos problemas. ¿Qué visión tenés vos al respecto? Y la verdad que es muy triste para mí ver todo esto. Y yo lo que quisiera es que haya más patriotismo,
Yo considero que hacer todo esto que se ve y se lee es falta de patriotismo. Yo amo mi país y yo quiero hacerlo mejor. Cuando te fuiste al Ministerio de Justicia dijiste no estoy de acuerdo con los métodos de la ministra y te fuiste. Sí. Leí eso hoy. Así pasó. Eso fue porque... Ya en la época de Gabacigalupo. Sí. Yo con Sheila Abed, porque yo no era funcionaria pública. Ajá. Yo ingresé con Sheila Abed, yo hacía todo voluntariamente. Sí. Y Sheila me dijo, vení a trabajar conmigo, quiero que vengas conmigo. Y bueno, acepté. Y me incorporé en 2014 a la función pública. Y cuando Sheila deja que murió su papá, y ella se sintió muy mal porque el tiempo que estuvo en el Ministerio de Justicia le dedicó poco tiempo a su papá y eso le pesó muchísimo y tuvo que renunciar, y cuando renuncia se hace cargo la señora Bacigalupo y yo no coincidía con la forma de llevar el tema penitenciario de ella, que era viceministra antes. Entonces a mí no me molestaba en ese momento porque yo trataba solo con la ministra. Era la ministra la que disponía y la que aprobaba lo que teníamos que hacer, trabajar los indultos. Entonces, el indulto es también un gancho muy interesante para que la persona se afiance en el bien. Es una motivación. Porque es una motivación. Y sin embargo se suspende como un castigo, porque nadie va a tener indulto. Y se quiere mandar mensajes que son más fuertes. Bueno, entonces, cuando se va Sheila, vos ya decidís también dar un paso al costado. Sí. Pero volví cuando salió la señora Bacigalupo. Ajá. Volví con JJ Ríos, que trabajamos también súper bien. Se hizo muchísimo con él, corto, y seguí. Yo me retiré del Ministerio de Justicia 31 de diciembre de 2019. Ya. Bueno, disculpate haber preguntado esto, pero es importante para saber toda tu trayectoria, Alda, y tenemos la confianza de preguntarnos todo y contestarnos todo. A mí me parece muy importante y creo que, lo voy a decir a título personal, son un recurso demasiado valioso que ojalá en alguna instancia, no importa cuál, el Estado o las organizaciones siempre te convoquen para estos temas que conoces y que además te apasionan. Ya hablaremos próximamente de otras cosas, la Fundación Paz Global, que también nos tiene con una actividad muy interesante para noviembre, el instituto que han creado también. Patria Soñada. Patria Soñada, donde están juristas de renombre. Este tema de la medición de la libertad económica, que es tan importante. Te das cuenta que nos queda todo un programa a lo mejor para hacer más adelante. Pueden venir otros integrantes del área económica, del instituto, también de la fundación, que son muy interesantes. Es muy importante, porque Paraguay se lo está mirando mucho en ese aspecto también, ¿no? Sí. Estamos trabajando en Fundación Paz Global. Ya, bueno, será tópico para un próximo encuentro o gente que venga también desde ahí para hablar. Conozco a varios, todos muy expectables. Ahora, para cerrar esto, ¿tenés un par de nietos? Tengo dos nietos. Tengo dos, Juana y Lorenzo, que son mi luz. Son divinos, 11 y 10 años. Qué bárbaro. Así que y saben que la abuela es medio revolucionaria, es medio... Sí, y es actriz. ¿Es actriz? Es actriz la madre, la abuela. Ah, cierto. Cierto que también me olvidé de comentar que hiciste tus estudios actorales también. Actorales, sí. Estoy en eso también. Es casi una terapia también, ¿eh? Esa es una terapia. Soy una adicta al trabajo. Claro, y es bueno tener un escape artístico. Sí, por eso, admirable en serio tu trayectoria, querida Alda. Por eso quería traerte acá esta noche. Quizás mucha gente no te conoce desde el punto de vista masivo, pero has hecho mucho y creo que tenés mucho para hacer todavía. Ojalá así sea. Gracias por esta noche. Alda Cardoso con nosotros hoy. Escucharon, ¿verdad? Se puede transformar una mente criminal. Hay que tener la voluntad, las herramientas, la voluntad política, la decisión de aquellos que toman decisiones ahí en los poderes del Estado, de ellos depende. Pero la gente que puede generar ese milagro está. La hermana Regina quizás sea el mejor ejemplo de todo ello. Por el momento cerramos acá, pero vamos a seguir hablando de estos temas que nos parecen fundamentales, sobre todo para hablarlos en familia. Quitémonos el tabú de hablar de adicciones, de hablar de privación de libertad, de hablar de corrupción. Son temas que tienen que aparecer en la mesa familiar y hablar entre padres e hijos sobre estos temas que atañen a nuestra sociedad. Por eso hablábamos hoy con la doctora Alda Cardoso. Gracias por acompañarnos. Estamos siempre aquí en Mega TV conversando la noche.